Una vida entera dedicada al arte se apaga de forma repentina. El pasado 27 de mayo, el veterano actor surcoreano Choi Jung-woo falleció inesperadamente a los 68 años. Durante 5 décadas nos entregó su rostro, su voz y su inigualable talento. Su partida deja un silencio pesado en la industria del entretenimiento, un eco de sorpresa, tristeza y también de preguntas. Choi Jung-woo no fue un rostro cualquiera en pantalla. Nacido el 17 de febrero de 1957, debutó con la obra de teatro La vida de un actor en 1975, mientras Corea del Sur estaba en proceso de reconstrucción social y política, y los escenarios teatrales eran un refugio para las voces que querían decir algo más. Así comenzó todo. No fue una carrera meteórica ni estuvo cargada de glamour. Más bien, fue como un río que nunca dejó de fluir, aunque no siempre fue tranquilo. Con una presencia sólida, una mirada que imponía respeto y una voz grave que impregnaba cada escena, se convirtió en un ícono del hombre maduro en Corea, un referente. Más adelante, en los años 80, amplió sus horizontes como actor de voz para la cadena TVC, pero no sería hasta los 2000 que su rostro se haría verdaderamente conocido, cuando el cine y la televisión comenzaron a descubrir en él una presencia capaz de llenar la pantalla con un simple gesto. No todos los actores nacen para ser protagonistas. Algunos están destinados a algo más complicado: sostener una historia desde los márgenes. Choi Jung-woo era ese tipo de actor. Participó en más de 100 producciones, desde películas como The Chaser, La Bruja, VIP, Sky and Ocean, hasta dramas como El Sol del Maestro, La Leyenda del Mar Azul, El Cazador de la Ciudad o 49 días. En sus últimos años, Choi continuó desafiándose con nuevos roles. En 2024 interpretó al profesor No en el drama The Tyrant, un personaje complejo que reflejaba las tensiones de la sociedad moderna. Ese mismo año, en ¿Quién es ella?, dio vida a Byo Kang-sok, un vecino atrapado entre el pasado y el presente, mostrando su habilidad para retratar emociones profundas y conflictivas. Su última aparición fue en El cuento de la dama Ok, donde dio vida a Park Jong-ki, un personaje que añadía capas de intriga y sabiduría a la narrativa histórica del drama. A menudo interpretó roles secundarios, pero de peso: un fiscal, un CEO, un oficial de gobierno, figuras de autoridad, algunos villanos y otros personajes profundamente humanos. No por nada, entre actores y productores, era reconocido como el ladrón de escenas. Y es que en él convivía una paradoja: era invisible en la fama, pero inolvidable en pantalla. Pese a su carrera prolífica, poco se sabía de su vida privada, pero eso cambió en 2023 durante su participación en el programa de variedades Don Chimmy. Choi Jung-woo bajó la guardia y sorprendió al público al hablar abiertamente sobre su vida personal. Contó sin rodeos que se había casado 3 veces, aunque según en su propio relato, no todas esas decisiones fueron precisamente voluntarias. El primer matrimonio llegó en sus 30s, pero más por imposición que por deseo propio. Su entonces pareja fue quien registró el matrimonio sin siquiera consultarle. Él no quería casarse, se sentía joven, libre, un alma rebelde. En ese entonces disfrutaba del éxito tras producir y protagonizar la obra Por favor, apaguen las luces en 1990. Ganaba buen dinero y no necesitaba la televisión. Viajaba con libertad entre Corea y Estados Unidos, donde incluso abrió un puesto de comida callejera en Los Ángeles. Su espíritu independiente estaba en su punto más alto y el matrimonio simplemente no encajaba con esa etapa de su vida. Esa unión no duró. El segundo intento ocurrió cuando ya había entrado en los 50. Esta vez fue con una mujer que tenía un hijo. A pesar de que él no quería formalizar la relación, la historia se repitió. Nuevamente la pareja fue por su cuenta a registrar el matrimonio. Él mismo lo contaba con una mezcla de ironía y resignación. Durante esa relación, su salud comenzó a deteriorarse. Le diagnosticaron diabetes mientras rodaba un drama, y lo vivió prácticamente solo, ya que su esposa estaba en Estados Unidos en ese entonces. Se sintió abandonado, y en uno de esos momentos de quiebre, le soltó un grito cargado de dolor. Le echó la culpa de su enfermedad, aunque luego reconocería que fueron palabras nacidas desde la frustración. Al final, no hubo más diálogo. Decidió ponerle punto final a la relación. Al día siguiente, fue personalmente a registrar el divorcio. Se escondió por vergüenza entre la gente que esperaba su turno. Tomó un número como todos y al enterarse que debía dividir los bienes, explotó.
Llévatelo todo, dijo con rabia. Así concluyó su segundo matrimonio, marcado por el desgaste emocional y físico. El tercero y más reciente fue con una mujer japonesa 11 años menor que él. La describía como una mujer de armas tomar. Se conocieron en un contexto poco convencional, mientras firmaba un contrato para mudarse de empresa, en un local que también funcionaba como bar-comedor. Ella era empleada de ahí, con un carácter fuerte y una personalidad que no pasaba desapercibida. El actor contó que tenía varios diagnósticos de salud mental como TOC, TDA y trastorno explosivo intermitente, y la convivencia, según él, nunca fue fácil. Contaba con una mezcla de picardía y resignación. Fue ella quien propuso casarse, y él aceptó. Y aunque los roces eran constantes, él terminó reconociendo que había algo en ella que lo marcó. Decía que la mitad de ella era buena y la otra mitad también tenía lo suyo. Nunca quedó del todo claro si seguían juntos al final, ya que siempre fue reservado con esos temas. Pero cuando hablaba de ella, lo hacía con una mezcla tan particular de cariño, fastidio y humor que solo se tiene con las personas que, para bien o para mal, realmente dejaron huella. Era la primera vez que el público veía al actor más allá del papel. Este lado humano, vulnerable y caótico contrastaba con la imagen de autoridad que proyectaba en pantalla. Y es aquí donde la figura de Choi Jung-woo se vuelve más compleja. Detrás de las bromas se filtraba un trasfondo oscuro. En ese mismo programa reveló que sufría ansiedad, depresión y había sido diagnosticado con pánico escénico. No me gusta hablar de mí mismo, pero hay días en que no quiero levantarme, en los que me pregunto si todo esto vale la pena. En 2023 se le diagnosticó parálisis facial, lo que lo obligó a alejarse temporalmente del trabajo. No obstante, volvió. Siempre volvía. En 2024 aún aparecía en producciones, como si quisiera demostrar que, a pesar del cuerpo, la mente seguía aferrada a las tablas hasta que ya no pudo más. El 27 de mayo, a los 68 años, falleció en su casa. En sus últimas apariciones dejó entrever que la vida no había sido fácil. Su agencia señaló que padecía enfermedades crónicas, pero también mencionaron que había tenido episodios de angustia. Sin embargo, el motivo exacto de su muerte no se ha confirmado. Choi Jung-woo no fue una estrella en el sentido tradicional. Nunca lideró portadas, no protagonizó escándalos, no vivió una vida de lujos, pero dejó algo más difícil de lograr: una presencia, su imagen seria pero cálida, su voz firme pero humana, su historia callada pero desgarradora. A lo largo de 50 años dio todo lo que tenía por su profesión, y al final quizás solo quería que lo vieran como era realmente. En el mundo del entretenimiento hablamos mucho de luces, pero muy poco de sombras, de la fama, pero no de la fatiga o presión detrás de ella. ¿Cuántas veces juzgamos sin conocer o aplaudimos sin saber lo que hay detrás del telón? Déjame en los comentarios qué te deja la historia de Choi Jung-woo, con qué papel lo recuerdas más. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Hasta la próxima historia.